Recuerda, puedes hacer todas las preguntas que tú desees, pues qué mejor que salir de las dudas. Y si hay un experto que te puede ayudar, aprovecha esta oportunidad llamando al 522-2991. Muy bien, chicos, ahora sí vamos a tratar un tema muy importante. Estamos con el doctor Ricardo Urday, él es cirujano vascular. Vamos a tratar el tema tratamiento de varices con escleroterapia. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido aquí en Familia. ¿Qué tal? Un gusto estar acá presente y dispuesto a responder las preguntas que me tengan a hacer bien, ¿no? Muy bien, doctor. Me dice que viene de la Clínica de Solidaridad, ¿no? Sí, yo trabajo, de la Solidaridad. Yo trabajo en el Hospital de la Solidaridad, en el Hospital de Comas y también en el Hospital de Solidaridad del Metro Uni, que atiende mayormente la población del Cono Norte, ¿no? Y tenemos realmente bastantes pacientes en esta patología, en este problema de varices, ¿no? Cuénteme un poquito, de repente muchos no saben y quieren saber de repente el origen. ¿A qué se deben las varices? Las varices, en el 90% de los casos o más, responde a una causa ya, genética, hereditaria. Hay una gran propensión a heredar este problema. ¿Siempre es hereditario? En el más del 90% de los casos, en los cuales estas personas nacen con la tendencia a que las paredes de las venas se vayan debilitando con el tiempo y posteriormente se van dilatando y se producen esas varices. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, viene de una palabra latín llamada varicosus, que significa dilatación, ¿no? O sea, en pocas palabras, las varices vendrían a ser la dilatación excesiva, anormal, de las paredes venosas, ¿no? Y esto lleva luego a molestias típicas de dolores, cansancio, pesadez. ¿Hay tipos de varices? Hay varios tipos de varices, desde las conocidas como arañas, por ejemplo, típico en las jóvenes, en las chicas. ¿Y por qué se dan estas arañitas? ¿Qué es lo que causó que se formara así? Son las varices iniciales, o sea, las varices pequeñitas y las primeras que se empiezan a presentar, básicamente en la zona externa del muslo o en la parte posterior de la rodilla, ¿no? Y si te siguen avanzando, ya comenzamos a ver unas varices, tal vez de esas varices medias verdecitas que se notan en la pierna, llamadas varices reticulares. Y cuando esto avanza más sin tratamiento, ya vemos esas varices que inclusive tocamos, palpamos como unos cordoncitos, ¿no? Llamadas varices tronculares. ¿Qué pasa si a una persona se le llena toda la pierna de varices? ¿Qué es lo que le puede causar a la persona? Mire, hay complicaciones un poquito fuertes, por decir así, o por decirlo menos. Entre ellas hablamos de la ruptura de venas. Se puede romper una vena, que es una emergencia. ¿Puede llegarse a romperse la vena? Sí, se ve con cierta frecuencia ruptura de venas con un sangrado muy profuso que amerita inclusive hospitalizarse. También las trombosis venosas, que es la presencia de sangre coagulada en las venas y que se puede ir hasta migrar hasta el cerebro, el corazón. Y sobre todo las complicaciones llamadas úlceras varicosas, que son heridas que aparecen en las piernas por varices de mucho tiempo sin tratamiento previamente. Muy bien, doctor. ¿Y esto puede darse especialmente en mujeres que se ve o también en hombres? Dentro de la cantidad de pacientes que vemos diariamente en el Hospital de Solidaridad, casi el 90% son mujeres. La mujer tiene una mayor tendencia básicamente por una razón, la producción hormonal. La propia producción hormonal favorece que se vayan debilitando poco a poco las venas, cosa que no ocurre en el varón porque no hay hormonas femeninas. Claro. El otro factor en contra y bastante alto es la gestación. Una mujer que tiene tendencia hereditaria a varices, que tiene 2 o 3 o más embarazos, tiene mayor propensión a desarrollar varices. Y otro factor en contra es el exceso de peso que a veces se presenta. Alguien que tiende a cargar peso, ya sea personas gestantes o también el uso de hormonas y sobre todo un factor muy importante que es en estos momentos empieza el verano. El calor es otro factor bastante inadecuado en caso de varices porque hace que la vena se dilate. El calor en sí produce la llamada vasodilatación. Cuando hablamos de vasodilatación hablamos de el excesivo crecimiento de las venas, digamos así, ¿no? Y esto se favorece por el calor. Mientras más calor haya, como en verano, más aumento de pacientes con varices. ¿Y hay síntomas para las varices o uno se da cuenta cuando ve recién el color de las venas? Cuando hablamos propiamente de varices, vemos el paciente o la paciente clásica, una joven que va al consultorio porque nota unas venitas que se ven pues inadecuadamente, ¿no? Que se ven y no quiere que es antiestético, por decir así. Claro. Esas varices de por sí no producen molestias. Cuando el paciente luego menciona, por ejemplo, dolores en las piernas, calambres nocturnos, adormecimientos, sensación de ardor en la planta del pie, estamos hablando de varices un poco más avanzadas, que es la llamada insuficiencia venosa crónica.
Entonces hay que diferenciar entre varices propiamente dichas, que es el inicio, sin molestia alguna, y la insuficiencia venosa crónica, que es un cuadro ya más avanzado, que ya inclusive puede llevar a un cuadro ya de una operación, por ejemplo, ¿no? Es cuando ya está un poquito, un grado mucho más avanzado, ¿no? Doctor, ¿el usar cosas apretadas pueden generar varices? Como de repente usar unos jeans muy ceñidos. Claro. En varices tenemos, siempre mencionamos al paciente tres enemigos mortales. El primer enemigo es el exceso de peso en varices, o la obesidad. El segundo es el calor y el tercero es hormonas, ya sean, por ejemplo, anticonceptivos. Otros factores en contra predisponentes puede ser sí el uso continuo de ropa ceñida, como en las damas muchas veces, el cargar pesos con frecuencia, el estar mucho tiempo de pie, el estar mucho tiempo sentado, sí, el estar mucho tiempo sentado sin mayor movimiento, el consumo de alimentos condimentados con frecuencia, el consumo de té o café con frecuencia, son factores, si bien menores, pero que pueden predisponer a una aparición de varices en pacientes que tienen tendencia a varices, ¿no? Si no las tienen, pues no va a aparecer esto. No va a aparecer, pero si tienen tendencia y usan cosas apretadas, van a generar... Los zapatos altos, los tacos muy altos en las damas. También los tacos. Los tacos llamados aguja, esos tacos condicionan también la aparición de varices, ¿no? Claro, porque se siente un mayor esfuerzo en las piernas, ¿no? Exactamente. Doctor, tenemos un informe, ¿vamos a verlo? Claro que sí. Vamos con el informe. Las varices son dilataciones venosas que se caracterizan por la incapacidad de establecer un retorno eficaz de la sangre al corazón. La escleroterapia es un tratamiento para combatir las varices que es bastante efectivo cuando se aplica a venas de pequeño calibre que no se palpan, no protruyen ni producen bultos menores a 3 milímetros de diámetro, conocidas como arañas vasculares. Venas en estallido de cohete. Estas son generalmente tratadas por razones cosméticas mediante las conocidas inyecciones o fleboesclerosis. La gran mayoría de los pacientes a quienes se practica esta técnica experimentan un mínimo de disconfort, ocasionalmente una sensación de ardor muy leve en el sitio de la inyección que se resuelve espontáneamente después de algunos minutos. Generalmente, una primera consulta con su especialista que incluya la evaluación de su problema de varices y la primera sesión de esclerosis se tarda aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Cada visita subsiguiente le tomará alrededor de 15 minutos. Las complicaciones como la aparición de una pequeña úlcera o alergia al esclerosante son extremadamente raras. La escleroterapia es un tratamiento bastante seguro. Desafortunadamente, si usted presenta una predisposición hereditaria, es posible que aparezcan nuevos estallidos con el paso de los años. La mayoría de los pacientes permanecen sin varices con sus piernas claras, acudiendo a esclerosis de retoque cada 2 años. Muy bien, hemos visto ahí un poco del informe, ya sabes, cualquier consulta la puedes hacer al 522-29.